Encuentro Internacional de Periodismo es un evento que organizamos conjuntamente entre la Cámara Colombiana del Libro y la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la Universidad Externado de Colombia y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. En estas 7 versiones hemos logrado reunir a más de 7.000 asistentes entre académicos, editores, periodistas en oficio y estudiantes de comunicación social y periodismo, y cerca de 182 invitados, de los cuales 60 son extranjeros y 122 colombianos. De tal manera que cada temática que se ha seleccionado durante estos 7 años tiene que ver con que interese en esos sectores. Por supuesto, estos materiales que se han traducido en una colección específica de memorias de cada uno de estos encuentros, es una colección viva que debe ser consultada, discutida, aprovechada y que por lo tanto tienen mucho que aportar a la discusión de cada uno de los temas seleccionados en estas 7 ediciones. Primero se llamó La Vigilancia del Poder. En este arrancamos con 7 mesas, tuvimos 16 invitados colombianos y 9 extranjeros, y aquí la temática intentó mirar cómo los medios de comunicación se constituyen en unos contrafuertes del poder, se constituyen en aquellos entes no gubernamentales, no oficiales, que llenan muchos de los vacíos que dejan nuestros estados, particularmente en América Latina y particularmente en el tema de control y de vigilancia. El segundo encuentro es una especie de avance del primero, o sea, está muy vinculado, se da en el año 2010 y se denomina El riesgo de opinar. Aquí tuvimos 28 invitados, 18 colombianos, 10 extranjeros, tuvimos 9 mesas en esta ocasión, y aquí tratamos de reunir periodistas colombianos y extranjeros que hubieran tenido experiencias difíciles por artículos de prensa o por columnas de opinión que les hubieran traído problemas con los estados en los cuales aparecen sus medios de comunicación. Tuvimos el Agrosocorro, la recuerdo, de este año, con grandes problemas con el chavismo, periodista venezolana. Tuvimos a Sergio Muñoz, periodista mexicano que escribe en Los Angeles Times, que ha tenido grandes problemas con el gobierno mexicano por las cosas que escribe. Fue bastante interesante. Las 10 mesas que desarrollamos aquí, todas tuvieron que ver directamente con esa faceta que se abría para el periodismo mundial después de la enorme filtración que significó Wikileaks. Conseguimos traer al subdirector del País de Madrid, José Manuel Calvo. Fue un año muy importante porque de los 10 periodistas extranjeros nos trajimos a Martín Solares, mexicano, a Daniel Santoro, argentino, y trajimos a Alberto Padilla, que acababa de salir de CNN, periodista económico reconocidísimo en todo el continente. En este tema de Wikileaks tratamos de encarar qué iba a pasar con el periodismo en un mundo en el cual los secretos habían desaparecido y la esfera privada estaba en vías de desaparecer.
nuestros países se están viendo serios problemas para ejercer la libertad de expresión. Entonces trajimos a la familia Ventura. La familia Ventura está compuesta por Suenir y Mauro Ventura, padre e hijo. Suenir Ventura es un hombre muy importante en el periodismo mundial brasileño porque fue el que destapó el crimen de Chico Méndez. Tratamos el tema de los feminicidios en México, entonces vino ese gran periodista que es Sergio González Rodríguez, autor de por lo menos 10 libros, un hombre que estuvo a punto de perder la vida por estas denuncias sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Y bueno, la estrella fundamental de ese año fue Gaitalés, es uno de los padres del nuevo periodismo en el mundo entero. Decía que habíamos intentado combinar dos cosas, una, hablar de esos problemas que estaba teniendo la libertad de expresión en países como Argentina, Venezuela, Honduras, México, por cuestiones de seguridad y narcotráfico, Ecuador, Bolivia, y el otro elemento que mezclamos ahí fue un homenaje a Guillermo Cano, porque se cumplían 25 años de su muerte. En esa ocasión tuvimos 33 periodistas, de los cuales 15 eran extranjeros. Este se denominó Periodismo Colombiano en el Mundo, la Escuela de la Adversidad. Aquí quisimos hacer también dos cosas. Una, rendir un homenaje a los periodistas colombianos que están trabajando afuera, repatriarlos por unos días. Y dos, analizar qué puede tener de especial, de específico, el periodismo colombiano, que inclusive exporta a unos periodistas, pero también exporta un modelo particular de comunicar. Y esto debido a que Colombia reúne unas características especiales como un conflicto armado que ya tiene más de 5 décadas. Ahí hay todo un debate de cuántos años tiene la guerra en Colombia, pero además fenómenos tan agresivos y tan complejos de manejar desde el punto de vista de la comunicación y el periodismo, como el narcotráfico, y otros fenómenos un poco menos agresivos, pero también complejos, como la excesiva concentración de la propiedad de los medios. En esta ocasión tuvimos 16 invitados, pues es obvio que casi todos fueran colombianos, porque era un homenaje, era una repatriación temporal de periodistas colombianos, eran 14 colombianos, 2 extranjeros. Tuvimos gente tan importante como Patricia Yaniot de CNN, como Gerardo Reyes. Y ese año uno de los extranjeros fue el gran maestro del periodismo de simulación o periodismo de suplantación, que es el alemán Günter Wallraff. Todo un hit haber tenido aquí a Günter Wallraff en esa oportunidad. El sexto encuentro tuvo que ver con la coyuntura nacional más importante en los últimos 2-3 años, que es el proceso de diálogos que se están sosteniendo en La Habana entre el gobierno y las FARC. Entonces quisimos hacer un corte de cuentas a 50 años de periodismo en el conflicto armado para mirar qué cosas hemos hecho bien, los periodistas, qué cosas se podrían haber hecho mejor, no solamente en el cubrimiento de la guerra, sino también de los 4 o 5 intentos de paz que ha habido en ese lapso. Además, trajimos periodistas de Centroamérica fundamentalmente y algunos periodistas de Estados Unidos
para que nos dieran su visión del conflicto armado desde afuera, pero además para que nos hablaran las periodistas centroamericanas de cómo fue cobertura de conflicto en Salvador y en Guatemala y cómo fue el papel de los medios en el post-conflicto, que a veces es más complicado que el cubrimiento mismo de la guerra. Este sexto encuentro tenía un título muy bello, que es El borrador de una cruenta historia, periodismo, conflicto y memoria. Tuvimos 10 mesas con 32 periodistas invitados, 7 extranjeros, 25 colombianos. Este año fue un homenaje a Gabriel García Márquez. El Nobel se murió el año pasado y estábamos tal vez en deuda con él, pero quisimos enfocarnos en el Gabo que fue reportero, en el Gabo que trabajó en medios de comunicación, y aquí el esfuerzo se centró en reconstruir la vida periodística de Gabriel García Márquez desde su inicio, que se denomina el periodo costeño, en el Universal y en el Heraldo, el Universal de Cartagena y el Heraldo de Barranquilla, hasta el momento en que Gabo se convierte en propietario de medios y en el hombre, en el gran maestro que funda la Escuela de Periodismo en Cartagena, de Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena. Ahí agotamos todas las facetas: etapa costeña, el tiempo en El Espectador, los años en Europa, cuando era publicado en El País de Madrid, por ejemplo. Luego el tiempo en el que vino a Colombia a hacer la revista Alternativa, que fue tal vez la revista política más importante en el siglo XX en el país, por la cual además tuvo que salir y pedir asilo en México por persecución del gobierno del momento. Luego los intentos por generar unas empresas periodísticas de una gran independencia, Cambio y QAP, los dos con finales no felices por cuenta de oponérseles a los gobiernos de turno, y la etapa final de fundar una escuela después de ganarse el premio Nobel para atraer a los mejores periodistas del mundo y hacer todo un proceso pedagógico con periodistas del mundo iberoamericano. Tuvimos gente muy importante como Gerald Martin, que es el gran biógrafo, Dazo Saldívar, el otro biógrafo grande de Gabo. Tuvimos la presencia de Tita Cepeda, que es la mujer de Álvaro Cepeda Zamudio, una señora muy mayor que tiene en su cabeza todos los recuerdos de los tiempos de Gabo en Barranquilla. Y el hit, creería yo, este año fue Miguel Litín, el gran cineasta chileno, que como se sabe entró clandestinamente en Chile, grabó en su país, del que había salido después de la dictadura, después del golpe militar de Pinochet contra Salvador Allende. Esos son los 7 encuentros internacionales, una experiencia formidable. Han dejado 7 textos, además de consulta, que se constituyen un material muy valioso, no solo para periodistas, sino también para gente que quiera analizar momentos específicos de la historia muy reciente. Ojalá dure muchísimos años, porque creo que todos salimos ganando con esto.